¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Al repaso de la lección de escuela sabática para adultos, la lección 6, para el 9 de agosto del año 2025, titulada A través del Mar Rojo. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oramos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Suplicamos humildemente, oh Padre, perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda contaminación, que nos purifiques y que, Padre eterno, puedas limpiar nuestros labios en esta hora, porque sin duda queremos estar limpios delante de tu presencia y poder abrir así tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos los das en esta hora, porque sin duda es una guía segura en medio de este estudio, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos das tu palabra, que es para nosotros lámpara a nuestros pies y antorcha en nuestro camino. Gracias, Padre eterno, por todo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén. Vamos al punto central de la lección, que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, que dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, aunque es comprensible la alarma de los hebreos, el noble valor y la confianza de Moisés son sorprendentes. Sigue diciendo la palabra de Dios: estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros. ¿Cómo? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una transformación en verdad notable se había efectuado en él, es decir, en Moisés, desde el tiempo cuando tímidamente lo objetaba al Señor, ahí en los primeros capítulos del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 10, en el versículo 13, en el capítulo 5, versículo 22, y en el capítulo 5, versículo 23. Aunque quizás solo entendía vagamente que Dios sería glorificado en Faraón y en todo su ejército, Éxodo capítulo 14, versículo 4, ahora permaneció tranquilo y confiado en que todo iría bien. Su propia serena confianza se reflejaba en su abominación al pueblo de que aguardara pacientemente la liberación del Señor. Es obvio que había poco más que él pudiera hacer. Moisés no sabía cómo Dios podría cumplir su voluntad, pero su propia experiencia al cooperar con Dios en la tierra de Egipto le aseguraba que el Altísimo era plenamente capaz de rescatar a su pueblo, a pesar de lo improbable que pudiera parecer tal perspectiva. Moisés mismo estaba apenado porque su pueblo mostraba poca fe. Cuando la Biblia se refiere a los egipcios, se refiere a la gran hueste del faraón. Pero Dios les había dicho: porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. ¿Qué significa esto? Significa que la afirmación era real y que verían a sus enemigos tan solo como cuerpos inertes en las orillas del Mar Rojo, de acuerdo al versículo 30 del capítulo 14 que estamos estudiando. Vamos rápidamente a la introducción de este repaso de lección de escuela sabática para adultos. Les recuerdo que este trabajo es solamente material complementario para que ustedes puedan
reflexionar un poquito más acerca de este repaso de lección. No deben descuidar el repaso de lección oficial que la iglesia les proporciona cada trimestre. Bien, continuamos. El Éxodo es el evento más extraordinario de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aquel en el que intervino de la manera más espectacular. Después de comer el cordero pascual, los israelitas estaban listos para salir de Egipto. El faraón dio finalmente su acontecimiento. Muy angustiado, el gobernante egipcio ordenó a Moisés y Aarón que fueran a adorar a su Dios. Todos estaban incluidos, mujeres, hombres, niños y rebaños. Anteriormente Moisés se había negado a partir si no se le permitía al pueblo israelita hacerlo como familias completas, además de su ganado. Dios proveyó también para el futuro de su pueblo, pues no salieron de Egipto con las manos vacías. Además de rogar a los israelitas que abandonaran el país, los egipcios le dieron todo lo que pidieron: plata, oro y vestiduras, tal como Moisés les había ordenado. Estos artículos fueron una compensación por la remuneración que les había sido injustamente retenida durante tanto tiempo. Más tarde, cuando los israelitas se enfrentarían a la disyuntiva de cómo utilizar estos dones, ofrendarían las telas, los ornamentos preciosos, el oro, la plata y otros materiales para construir el tabernáculo. Ahí en el capítulo 25 de Éxodo, versículos del 1 al 7. O darían las joyas de oro a Aarón para fabricar el becerro idolátrico de oro. Ahí, según el capítulo 32, versículos 1 y 2. El tema de la salida se subraya al principio del relato. Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 41, como en su progresión. Éxodo 13, versículo 21 al 22. Y en la conclusión, donde se destaca que el Señor salvó a Israel, ahí en el versículo 30 y 31 del capítulo 14 que estamos estudiando. Bienvenidos pues a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Como siempre, les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Vamos pues al comentario de este repaso de lección, empezando por los antecedentes históricos. Para comprender el trasfondo histórico del capítulo 12 del libro de Éxodo, hemos de considerar lo siguiente. Número 1. Después de 400 años de permanencia en Egipto, Israel era ahora libre para viajar. ¿A dónde? A la tierra prometida. Debido a la repetición de la palabra hebrea Wayei en Éxodo 12:41, traducida en distintas versiones bíblicas como sucedió en la traducción actual, o fue precisamente ese día que viene en la traducción Nueva Versión Internacional. El texto enfatiza este periodo al afirmar que el mismo día en que se cumplían los 430 años, salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. Aquí ya hemos estudiado en los seminarios de Daniel esa palabra de ejércitos del Señor, ¿verdad? Refiriéndose pues a su iglesia, refiriéndose pues a el pueblo de Dios. En un primer momento, solo José estaba en Egipto. Luego llegó toda la familia de Jacob. Al principio eran 70 personas, ahí en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Éxodo, pero ahora eran como 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Éxodo capítulo 12, versículo 37, y Éxodo capítulo 38 y versículo 26. Lo que significa que quienes salieron de Egipto fueron unos 2 millones de personas. Moisés seguramente recibió entrenamiento militar durante su permanencia en el palacio del faraón, por lo que sabía cómo organizar a un número tan enorme de personas. El texto bíblico menciona que el Señor sacó de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. Éxodo capítulo 12, versículo 51,
y Éxodo capítulo 6, versículo 26, capítulo 7, versículo 4, capítulo 12, versículo 17 y 41. Lo que significa unidades o batallones militares. El éxodo estaba bien organizado, sin embargo, se debe recordar que la caravana solo podía bajar tan rápido como sus integrantes menos resistentes. Normalmente los niños, ancianos, rebaños y manadas. Número 2. El éxodo ocurrió probablemente en marzo del año 1450. Según los mejores cálculos de los eruditos conservadores, lo que significa que el inicio de los 400 años de permanencia de los israelitas en Egipto se remontaría al año 1880 a.C. ¿Cómo debe ser computada la extensión de este periodo? Hay dos puntos de vista entre los eruditos conservadores acerca del cómputo correcto. Número 1, 400 años desde el tiempo de José hasta el Éxodo. Y número 2, 430 años desde Abraham hasta el Éxodo. Un análisis de estas dos opciones acerca de la permanencia en Egipto, ya sea solo en la tierra de Egipto, según el texto maserótico hebreo del Antiguo Testamento, o en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto, según el Pentateuco samaritano y la traducción griega antigua del Antiguo Testamento, o Septuaginta. Además de la evidencia favorable a una permanencia más breve hasta disponible en el comentario bíblico adventista del séptimo día, en el tomo 1, páginas 194, 196, 313, 315 y 505. Moisés les había dicho al ejército del Señor que el Señor lucharía por ellos y les dijo además: no pierdan la calma. Geográficamente los israelitas estaban acorralados. Ante ellos el Mar Rojo, a un lado había montañas y detrás de ellos estaba el poderoso y bien entrenado ejército del faraón. Para mayor detalle podemos consultar el Éxodo en el libro de Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, en las páginas 289 a la 292. Pero humanamente hablando, era imposible escapar de esa situación. El pueblo estaba aterrorizado. No es de extrañar que Dios los animara por medio de Moisés con las siguientes palabras: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, dice el versículo 13 del capítulo 14 que estamos estudiando. Mantener la calma y esperar la intervención de Dios no es natural para nosotros. Queremos siempre luchar cuando deberíamos, en cambio, esperar la intervención de Dios, guardar silencio y avanzar por su gracia y su poder. Era un momento de gran tensión. ¿Cómo reaccionaría el pueblo? El desarrollo de los acontecimientos fue extraordinario. Dios dio la orden de avanzar. La columna de nube que representaba la presencia invisible de Dios se trasladó de la parte delantera a la retaguardia del pueblo, interponiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Vamos a leer el versículo 20. Abran sus Biblias. ¿Qué dice la palabra de Dios? E iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Indudablemente los egipcios llegaron a la proximidad del campamento de los israelitas al terminar un largo día de marcha. Esto viene en Patriarcas y Profetas, página 290. Como una impenetrable muro de neblina que avanzaba del mar, la columna nebulosa se colocó entre los perseguidos y los perseguidores, obligando a estos últimos a detenerse. Convencidos de que los hebreos no podían escapar, los egipcios pospusieron el ataque hasta el día siguiente. Bueno, ahora bien,
mantener la calma y esperar la intervención de Dios no es natural para nosotros, como ya dijimos. Guardar silencio y avanzar por su gracia y su poder. Era un gran momento de tensión. Moisés extendió su mano. Un viento del este dividió las aguas y dejó descubierto la tierra seca. Israel marchó a través del corredor abierto en medio del mar. Los egipcios intentaron perseguirlos, pero el Señor confundió al ejército del faraón. Esta parte es interesante, ¿ya? El Señor confundió al ejército del faraón. Y todos los soldados se ahogaron mientras que los israelitas llegaron a salvo al otro lado del Mar Rojo. Así experimentaron la espectacular victoria de Dios al salvarlos. Egipto representa a quienes se oponen a Dios y lo rechazan. ¿Cómo? Egipto representa a quienes se oponen a Dios y lo rechazan. Esto suena muy común hoy en nuestros días, porque por medio del Evangelio llegamos a mucha gente y algunos aceptan ser liberados. Algunos también aparentemente aceptan ser liberados, pero en realidad en su corazón rechazan la salvación por medio de Jesucristo. Estos se convierten en oponentes a Dios al rechazarlo. Los egipcios fracasaron por dos motivos. Se rebelaron obstinadamente contra Dios y desearon capturar y esclavizar a los israelitas. Nuevamente repetimos, los egipcios fracasaron por dos motivos. Número uno, se rebelaron obstinadamente contra Dios y número dos, desearon capturar y esclavizar a los israelitas. La codicia y la violencia los llevaron a la destrucción. Había una enorme diferencia entre servir al Señor, quien concedía gracia, libertad y salvación, y el servicio impuesto por el faraón y caracterizado por la obediencia ciega, las órdenes aterradoras, la esclavitud y en la última instancia la muerte. Dos visiones. Uno, por un lado, el Dios verdadero que deseaba libertad a su pueblo de la esclavitud, del pecado. Y número dos, uno que se sentía ser como Dios, pero se caracterizaba por imponer por la fuerza una obediencia ciega, daba órdenes aterradoras, esclavizaba al pueblo de Dios y si no le obedecía, les daba la muerte. Así es el enemigo de Dios. Ese espíritu de Faraón, sin duda, era un espíritu satánico. El Señor salva. En el centro mismo del libro de Éxodo se encuentra la frase crucial: el Señor salvó ese día a Israel. Vamos a leer el versículo 30 rápidamente. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro del libro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Josefo, en su obra Antigüedades, tomo 2, 16.6, dice que después que los israelitas cruzaron el mar, comenzó un viento del oeste. Un viento tal, ayudado por la corriente, habrá llevado los cuerpos de los egipcios ahogados hasta la orilla oriental. En esa forma, de acuerdo con Josefo, Moisés obtuvo armas y corazas para los israelitas. Vamos a leer el versículo 27 de este capítulo 14. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió y en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Quién luchó por el pueblo israelita? Dios. ¿Quién ganó la batalla? Dios, sin duda. El Señor salvó ese día a Israel. Él opera como epicentro teológico de todo el libro, pues todo fluye hacia esa declaración y desde ella. Esta es la única ocasión en que se utiliza esta frase en Éxodo: la salvación vino del Señor. El verbo hebreo yasa está repleto de teología, ya que significa salvar, rescatar, redimir, y forma parte del nombre de Jesús y de José en Isaías, entre otros, que significa el Señor salva, de acuerdo también a Mateo 1:21. Vamos a leer porque esto es importante. Mateo 1:21. No solamente el Padre salva, sino también Jesús. Por eso Jesús afirma: el Padre y yo somos uno solo.
¿Qué dice la palabra de Dios? 1:21. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús había de nacer como hijo de Dios, no como hijo de José. Pero desde el momento del nacimiento de Jesús, José debía ser para él como padre, a semejanza de otros niños. Pero el misterio que ya nos ha sido revelado está en el nombre de Jesús. José había de tener el privilegio de ponerle nombre a su hijo, acto que solía considerarse como prerrogativa del padre, Lucas 1:59 al 63. María había de participar en ese acto de ponerle nombre a Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Mateo 1:1. Dios salvó a todos los israelitas, mientras que todo el ejército de Faraón pereció. No quedó ni uno de ellos, ¿verdad? Vamos al versículo 28 del libro de Éxodo, capítulo 14. Dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Ellen G. de White parece indicar que fue aniquilada la hueste entera de los egipcios, ahí en su libro Patriarcas y Profetas, página 291, y Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 265. En respuesta a la poderosa liberación divina en favor de ellos, los israelitas celebraron, reverenciando a Dios y confiando en él. Éxodo 14:31. El texto menciona que esta reacción positiva ocurrió cuando vieron el despliegue del gran poder del Señor contra los egipcios. Probablemente el objetivo del faraón y su ejército haya sido matar a muchos de los israelitas como demostración de su poder y volver a esclavizar amargamente al resto. Esto no ocurrió gracias a la amorosa y justa intervención de Dios. La respuesta de Israel fue prorrumpir en alabanzas expresadas de cántico. Los cánticos de Moisés y María. Como broche de oro del milagro del Éxodo, Moisés ordena a los israelitas que alaben al Señor mediante un cántico cuya letra consta de una exquisita poesía cargada de ricas imágenes. El trasfondo de esta alabanza grupal se encuentra allí en Éxodo capítulo 15, versículo 19. Los cantos de Moisés y María eran expresiones de victoria y gratitud. El Señor es presentado en ellos como poderoso guerrero. La frase conveniente es: el Señor reinará por los siglos de los siglos. Ahí, Éxodo capítulo 15, versículo 18. Y por supuesto que es el Rey exaltado y eterno. Moisés declara que el Señor es su fortaleza, su canción y su salvación y su Dios. Por eso lo alabará y lo exaltará. Éxodo 15, versículos 1 y 2. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Versículo 11. Moisés se dirige al Señor y lo glorifica. Con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Y continúa: en tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste, lo llevaste. ¿Cómo? En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste. ¿Rescatado de qué? Del mundo, del pecado, de la maldición de la ley. Continúo: lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Este lugar al que se hace referencia en Éxodo capítulo 15, versículo 17, se denomina santuario y está situado en el monte de tu herencia. El poema es un cántico profético que tiene en mente el templo de Jerusalén. La canción está formada por 7 estrofas temáticas. Número 1, la exaltación de Dios, versículos del 1 al 3 del capítulo 15. Número 2, la victoria del Señor sobre Faraón, versículos 4 y 5. Número 3, la majestuosa grandeza de Dios, versículos 6 y 7. Número 4, el poder creador y el juicio del Señor, versículos del 8 al 10. Número 5, la singularidad de Dios, versículos 11. Número 6, amor del Señor y la redención de su pueblo de manos de sus enemigos, versículos del 12 al 16. Y número 7,
descanso que Dios da como rey a su pueblo en la tierra prometida, versículos del 16 al 18. En Éxodo capítulo 15, versículos 6, 11 y 16, se repiten dos frases como un recurso enfático. El poema se hace eco del relato de la creación de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y señala así un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, la creación de Israel como una nación liberada. Esta parte es interesante, ¿verdad? Porque tiene un trasfondo mucho más amplio, más significativo. Es como si hubieran sido transformados, hubieran sido regenerados, ¿verdad? Al menos ese era el propósito de Dios. María era considerada una profetisa. Su breve cántico, ahí en el capítulo 15, versículo 21, repite muchos de los motivos de Moisés. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Pero hay una diferencia importante entre ambas expresiones de alabanza. María insta enfáticamente, se utiliza una forma verbal imperativa, a todas las mujeres a alabar al Señor con panderos. Su corazón rebosa de gratitud y lidera a las demás en la expresión del mismo sentimiento. Lo más probable es que ellas entonaran todo el cántico, abreviado en el relato escrito, con las primeras líneas como título. En el mar de cristal los redimidos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. En el mar de cristal todos los redimidos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, versículos del 2 al 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis 15, del 2 al 4. Vamos rápidamente para ir cerrando ya este repaso. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El apóstol Pablo, o antes de mencionar al apóstol Pablo, estos signos de liberación y de victoria reflejan el amor, la justicia y el poder de Dios. El apóstol Pablo emplea la imagen del cruce del Mar Rojo como metáfora del bautismo de Israel en Cristo. A esto me refería, ¿sí? De la profundidad del hecho de cómo fue liberado, ¿sí? Y cómo fue tratado el pueblo de Dios, ¿sí? Y cómo obró Dios con brazo fuerte y poderoso a liberar de Egipto, del mundo, al pueblo israelita. Vamos a concluir con estas preguntas para que reflexionemos usted y yo. Confiar en el Señor y sus promesas es a menudo difícil, especialmente en tiempos peligrosos, cuando su ayuda no es visible y no llega inmediatamente. ¿Qué significa mantener la calma para ver la liberación de Dios? El Señor dijo a Moisés que no solo orara, sino también siguiera adelante. Lucha a Dios en lugar de nosotros en todas las situaciones de la vida, o espera que hagamos nuestra parte en respuesta a su conducción. ¿Cómo podemos saber cuándo esperar y cuándo actuar? ¿Por qué necesita Dios a menudo animarnos diciéndonos no temas? ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente? ¿Cómo fue glorificado el Señor mediante la derrota del faraón y su ejército? ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿Cómo podían los egipcios saber que Dios estaba actuando mediante las calamidades que se abatían sobre la tierra? Vamos a terminar como siempre con una joya de la pluma inspirada del libro de Elena G. de White. Más bien es un matinal, Conflicto y Valor, del 28 de marzo, que dice lo siguiente: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado,
Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, 8. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, debieran ser objeto de constante gratitud. ¿No lo creen? Bueno, hemos llegado al final de este repaso de lección y antes de despedirnos, quiero como siempre invitarles para que nos sigan acompañando en la lección número 7 y también queremos pedirles y rogarles que compartan estas lecciones con sus seres queridos, en su medio, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, de tal manera que puedan ser alcanzados también por Cristo Jesús y puedan también ser liberados de las ataduras, ¿sí?, de este mundo y del pecado. Como siempre, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, esperando y confiando que Dios les va a bendecir abundantemente. Hasta pronto.